Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3, versículo 4. En esta mañana continuaremos con nuestro estudio, el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras. Y avanzamos con otro ejemplo más que da el libro de Santiago, o que da el autor del libro, el escritor, sobre cómo entender la necesidad de tener freno. Recuerden que aunque el capítulo se dirige de manera general a hablar sobre las palabras, o sobre la lengua, o sobre el poder de las palabras, realmente poco a poco el autor nos va dirigiendo para que entendamos cuál es el propósito del escritor. El propósito inicialmente es regular las palabras, ¿cierto? Pero a medida que avanza nos va diciendo que necesitamos un freno. Y luego nos va a decir que ese freno tiene que estar en el corazón. Y luego nos va a seguir diciendo que ese freno en el corazón requiere que tenga un capitán o alguien que gobierne o dirija o gobierne la vida, porque de lo contrario es imposible. Es decir, no nos quedemos en las ramas, porque fácilmente pensamos que el capítulo 3 habla de la prudencia en el hablar. Y sí tiene que ver, sí habla de ese tema, pero no es el tema principal. Ya vimos en la semana pasada que habla sobre el freno. Y el freno en el caballo no es para frenarle solamente al caballo la boca. Recordemos que el freno en el caballo es para frenar todo el animal. Es para dominar o doblegar todo lo salvaje que es ese animal y que ese animal sea útil. Entonces no solo debemos cuidar las palabras, sino que debemos poner freno a todo nuestro ser. Y lo dijo en el versículo anterior cuando dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y ahora nos va a seguir diciendo que nosotros necesitamos no solamente ser frenados, sino ser dirigidos, controlados y gobernados todo nuestro ser. Entonces Santiago nos la está poniendo muy difícil, porque si era solo cuidar las palabras, pues uno hasta lo pudiera lograr, por lo menos el domingo. De hablar pasito, de hablar poquito, y uno decir lo logré. Pero Santiago no está enfocado en cuidar un poco las palabras, sino en frenar toda la vida y en que ese freno sea capaz de llevarnos a una dirección correcta. Mirad también las naves, es el llamado de hoy, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, concentrémonos en este texto hoy, que nos va a dar otro ejemplo. Mire que nos da dos ejemplos Santiago. Un ejemplo en tierra firme, que es un caballo, ¿cierto? En el campo, en las fincas, los trabajadores, los ganaderos, los fincarios, tienen caballos y saben muy bien de ese ejemplo. En tierra firme, un animal de carga, un animal útil para el trabajo, se puede controlar o dirigir con un freno. Pero ahora nos va a dar otro ejemplo que es de la vida marítima, ya no en tierra firme, sino en el mar. Y dice: ahora observen las naves, y hoy vamos a ir a un viaje por el Mediterráneo. ¿Quieren viajar por el Mediterráneo? Caería bien en esta época, ¿cierto? Vamos a irnos todos de viaje al Mediterráneo. No sé si alguno ha viajado en un crucero o ha estado en alta mar. Si alguien ha estado en alta mar, entiende un poco cómo es el tema de los vientos, la navegación, la inseguridad o la incertidumbre que produce estar en alta mar. Pero la mayoría no lo hemos hecho. Yo no he viajado en alta mar. Yo he cruzado en ferry, en lancha, en bote, pero cerca, pero no en alta mar, en lo profundo del mar. Y lo que nos está llamando la atención aquí el escritor es un ejemplo distinto. De alguna manera estar en tierra firme nos da seguridad, porque uno se siente seguro en la tierra, con los pies en la tierra. Pero si tuviésemos que navegar en una nave y cruzar un océano, estaríamos un poco ansiosos, preocupados, nerviosos, porque sabemos que en el momento en que nos subamos en una embarcación o en una nave, pues estamos a la deriva y de alguna manera no sabemos si vamos a llegar a tierra firme o no, o cuánto tiempo nos tomaría cruzar un océano.
¿sí? ¿Qué necesitamos llevar para poder cruzar el océano? Y Santiago nos va a dar el ejemplo y dice, miren las grandes naves. Recuerden que uno de los sistemas de transporte más antiguos y más robustos fueron las embarcaciones. Las naves aéreas o los aviones son modernos, pero las naves marítimas son antiguas. Salomón fue el primero que tuvo una flota mercante de barcos grandísimos que cruzaban no solamente el Mediterráneo, sino el Océano Índico, y que cruzaban todas las zonas desde el Asia hasta Europa. Pero aquí nos está diciendo que esas naves son muy grandes. Si usted estuviera en alta mar, supongamos que nos vamos a ir en un barco, nos subimos a un barco y lo vamos a tener que pilotear. No sabemos conducir, ¿qué nos va a pasar? Usted no sabe manejar un barco, pero va a intentarlo. Nos subimos al barco a intentarlo, ¿qué va a pasar? ¿Quién logra cruzar el océano? ¿Quién logra llegar allá a Australia en barco a visitar al nieto? ¿Quién logra? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos a lograr? Porque no tenemos la pericia, no estamos entrenados, porque no conocemos el mar, porque para poder cruzar un océano se necesita ser experto en los tiempos, los vientos, las rutas. De lo contrario no vamos a llegar y nos vamos a estrellar, nos vamos a hundir. ¿Por qué nos vamos a hundir? Porque no sabemos. Y lo primero que nos va a decir aquí en este versículo sobre la importancia de este freno, de este capitán, es que nosotros tenemos que entender que la embarcación o la nave pudiera ser simbolizada acá como nuestra propia vida. Imaginémonos que esa nave es nuestra vida. Dice, miren también las naves, o miren también su vida. La vida nuestra a veces pensamos que es fácil, pero en realidad la vida no es fácil. Cuando uno comienza a vivir se da cuenta que hay grandes desafíos, que hay grandes retos, que hay circunstancias, que hay procesos, que hay realidades difíciles e incomprensibles y que a todos nos está quedando grande la vida. Uno a veces piensa que es a los jóvenes o a los niños, que no saben cómo es la vida y nos dice, venga, le enseñe. Pero es que nosotros tampoco sabemos cómo funciona. Y a nosotros, aunque sepamos un poco, nos está quedando grande. ¿Sí? Ya tenemos varios años y nos está quedando grande la vida, ¿o no es así? Estamos en ese barco y queremos pilotearlo, pero a veces nos vamos al huracán o al remolino, nos vamos al abismo, porque no sabemos, porque nos está quedando grande la vida. Y eso tiene razón con lo que Santiago nos está diciendo. Miren también las naves, porque las naves son grandes, son complejas. Y una característica que tiene la vida, amados hermanos, es que la vida es compleja e impredecible. Para todos la vida es compleja. Uno piensa que la vida es sencillo o sencilla, pero a medida que va viviendo se da cuenta que hay grandes desafíos. Cuando éramos niños todos queríamos crecer, ¿cierto? Uno decía, yo no veo la hora de tener 15 años, decían las niñas, o de tener 18 años. Y cuando llegamos a los 18, ¿qué pensamos? Mejor habernos quedado pequeños, ¿cierto? Porque cuando estábamos pequeños no nos preocupábamos de nada. Nuestros padres velaban por todo y no teníamos preocupación más que jugar y comer o algunos deberes básicos. Pero a medida que crecimos, ¿qué nos dijeron a los 18? ¿Qué les dijeron? Bueno, ahora a defenderse, usted es responsable de su vida. Ahora si va a vivir en la casa, tiene que traer dinero. Y si va a estar en el hogar, tiene que someterse a unas reglas. Y si se va de la casa, tiene que hacerse responsable de todo. Y uno dice, ahora se puso la vida difícil. Y si la vida se sigue volviendo más compleja, tomamos opciones de trabajo, estudio, viajes, nos casamos, tenemos hijos, cada vez se pone más compleja. ¿Estamos de acuerdo? No es fácil la vida. Uno a veces piensa que a los 20 o a los 30 años la vida es color de rosa y no es así. O uno piensa que una persona mayor, para ella la vida es fácil, pero no es así. La vida es demasiado compleja. Además de eso es impredecible. Es decir, nos acostamos y no sabemos qué va a suceder mañana. Algunos se levantan con un diagnóstico irreversible. Algunos se levantan con que quedaron en ruina. Algunos se levantan con que hay situaciones hostiles y tienen que enfrentarlas. ¿Cómo gestionamos la vida?
Si somos objetivos, nos damos cuenta que en grandes momentos de la vida, nosotros decimos, yo no sé qué voy a hacer. No sé si alguna vez han pensado así. Ahora me levanto en una circunstancia que me toma por sorpresa y no sé qué voy a hacer. Estoy totalmente a la deriva y no sé qué hacer. ¿Por qué es la vida así? Porque así la diseñó Dios. Y porque la vida fue diseñada para tener un capitán y para que a través de ese capitán podamos llegar a puerto seguro. Sin ese capitán, naufragamos. Y eso es lo que yo quiero que miremos hoy, que nos va a decir Santiago acá entre líneas. La vida es una aventura. Y en esa aventura de la vida no nos podemos gobernar solos, porque si pretendemos gobernarnos solos nos vamos a hundir. Con toda seguridad nos estrellamos. Necesitamos un capitán, no solo un freno, no solo un timón, sino un capitán que nos gobierne, porque de lo contrario naufragamos. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es Capitán Naufrago. Yo estoy naufragando, no sé ustedes, porque a veces al final del día decimos fracasamos en todos nuestros proyectos. No logramos tener un hogar estable, no logramos sacar unos hijos adelante, no logramos vivir la vida bien, no logramos consagrarnos a Dios, es decir, perdimos la oportunidad. Y por eso algunos dicen quisiera más tiempo o quisiera otra vida para poder reconstruir o rehacer lo que no pude hacer. Amados hermanos, la vida aquí es difícil. Lo dijo Eclesiastés, lo dice Salomón, lo dijo Job. No es fácil la vida para nadie. Todos enfrentamos grandes y complejos desafíos. Y aunque nos vemos aquí tranquilos y serenos, cada uno en su mente, en su corazón, en su conciencia lleva pesos muy grandes, edificios encima, que uno dice, ¿cómo los manejo? ¿Qué hago? A veces abandonar todo. Y no es tan fácil tampoco. Ahora, el solo hecho de abandonar ya es otro edificio encima. Porque ¿para dónde nos vamos? ¿Sí? Como alguien dice, yo comienzo de nuevo, pero ¿cómo comenzamos de nuevo si ya el cronómetro está corriendo? Requiere objetividad, requiere sabiduría, requiere prudencia y entendimiento. Y Santiago nos está diciendo eso desde el principio del libro. Para poder vivir la vida se requiere poner control y poner conciencia y poner atención desde el primer momento. Salmo 107, versículo 3 dice, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Está hablando de que cuando estamos en alta mar y hay angustias y hay situaciones difíciles, el único que puede apaciguar los vientos y tranquilizar la corriente y llevarnos a puerto seguro es nuestro gran capitán. Sin ese capitán nosotros, a veces uno piensa que esas pequeñas olas le hacen bien y resulta que lo están hundiendo. Y en Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que mira atrás puede seguir al Señor o puede tener resultado en su vida. Mirad las aves, aunque tan grandes. Amados hermanos, ustedes saben que hay unas estadísticas muy altas de personas que optan por quitarse la vida. Y una de las razones por las cuales las personas deciden quitarse la vida es porque sienten que sus desafíos son tan grandes y sus posibilidades tan pocas que ellos dicen, yo ya no puedo, esto me sobrepasa, no sé qué hacer. Pero a nosotros también nos pasa lo mismo. Tenemos retos que nos sobrepasan, la crianza de nuestros hijos, los hogares, las relaciones, las cuestiones laborales, las cuestiones económicas, los problemas en la sociedad, la economía del país, la inseguridad. Son tantas las situaciones, las despedidas, las partidas, las traiciones, tantas las situaciones que si las sumamos decimos, me rindo, no puedo más. Todo nos ha pasado en algún momento, sin embargo la vida sigue porque aunque es compleja y aunque es difícil, Dios la diseñó para que levantemos la mirada y pidamos ayuda. Si no pedimos ayuda, nosotros nos vamos a hundir, porque la vida es difícil. Me gustaría que nosotros fuéramos paralelamente a este pasaje mirando un texto en el capítulo 27 de Hechos.
capítulo 27 de Hechos nos describe prácticamente lo que está diciendo aquí Santiago, pero con un hecho de vida donde hubo gran peligro de morir para el apóstol Pablo y todos los que lo acompañaban. No sé si recuerdan este relato, que es un hecho dramático, posiblemente uno de los hechos dramáticos más difíciles que vivió el apóstol Pablo durante su vida y que quedó registrado para que lo entendamos. Dice, cuando se decidió, capítulo 27, que habíamos de navegar para Italia, entraron a Pablo y a algunos otros presos, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ese es un relato muy interesante que relata un naufragio. Ninguno de nosotros hemos tenido que pasar un naufragio, porque posiblemente no estuviéramos contando la historia. Este fue un naufragio que salió exitoso. Pero aquí lo que nos está describiendo es que Pablo muchas veces tuvo que viajar en barcos, y en barcos no solamente de carga, sino también de presos para ser transportado a diferentes lugares. Los medios de transporte de largas rutas en la antigüedad eran los barcos, y Pablo viajó varias veces, especialmente para predicar el Evangelio, pero también en este viaje fue llevado como preso, es decir, era un barco de presos. ¿Saben cuántos iban en esta embarcación? Incluida la tripulación, 276 personas, mucho más que nosotros los que estamos acá reunidos. Era un barco grande, era una nave grande, gigante, posiblemente como esta que está describiendo aquí Santiago, tan grande, y ahora nos va a describir otra situación. La vida de por sí ya es difícil, porque hay que conseguir el sustento, porque hay que gestionar muchas realidades, porque hay muchos desafíos que nos van asaltando, que hacen parte de la vida y que no los podemos descuidar. Es devastador para nosotros saber que tenemos que cuidar nuestra salud, pero que también hay que cuidar de nuestros hijos, de nuestro hogar, pero que también hay que cuidar de un trabajo y que también hay que pensar en el futuro. Todo a la vez hay que gestionar. Si uno se enfoca solo en la salud, descuida el hogar. ¿Qué pasa entonces? Hay una cuenta de cobro, ¿cierto? Y si uno se enfoca en el hogar, descuida el trabajo y nos quedamos sin trabajo. Y todo eso tenemos que gestionarlo. Parecemos como unos malabaristas atendiendo diversos frentes sin desatenderlos y tener que todos que funcionen bien. Y eso es desgastante, eso es angustiante y eso es difícil e imposible al final del día lograr hacerlo. Pero como si fuera poco, dice que además de la propia vida, que ya es compleja, que ya tiene sus propios retos, vienen vientos impetuosos a nuestra vida. Es decir, soplan huracanes y soplan vientos y soplan diferentes realidades que hacen mucha más difícil la vida. A veces uno logra estar sereno. Si uno dice como que este año estamos bien, estamos serenos, todo funciona bien. ¿Y qué pasa? De un momento a otro, un huracán, una ola altísima que nos sobrepasa y que nos hace tragar agua y que decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya tenía controlada mi economía, ya tenía controlado mi hogar, ya tenía bajo control mi salud, pero un huracán devastador, aterrador, casi que nos cuesta la vida. Santiago nos va a decir que la vida, además de grande y difícil para controlarla, es llevada por impetuosos vientos. Y eso es justo lo que nos va a decir aquí Pablo en ese huracán que enfrentó. Dice, los vientos eran contrarios. Amados hermanos, los navegantes experimentados saben en qué momento y en qué época los vientos les son favorables y por eso toman rutas conocidas, porque esas rutas conocidas ya los vientos son favorables. Cuando nosotros vamos en la vida también nos gusta tener rutas conocidas, porque uno cuando tiene la ruta que conoce, pues fácil llega, uno calcula el tiempo y dice, esto es fácil, ¿cierto? Porque yo llego a tiempo porque conozco la ruta. Pero cuando la ruta se nos cambia, ¿se han visto que el GPS a veces dice,
redireccionando. Te propongo una nueva ruta y me dice, esa no la conozco, esa me es desconocida, ¿cómo la enfrento? ¿Cómo avanzo en medio de los grandes vientos que soplan contrarios y que son adversos a nuestro propósito? En el texto que estamos leyendo de Hechos 27, dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Es decir, cambio de embarcación de una nave adramitena, cambian a una nave alejandrina que zarpaba para Italia y se fueron en esa embarcación. Navegando muchos días despacio. ¿Por qué despacio? Porque los vientos eran contrarios. Llegamos a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Aquí está describiendo Pablo un hecho muy complejo que él vivió, muy dramático, donde casi muere. Dice, y habiendo pasado, dice, y costeándola con dificultad. Mire que está hablando de todo lo que nos pasa en la vida. Vientos contrarios, caminar despacio, enfrentar la vida con dificultad e ir a riesgo de morir. Amados hermanos, así nos pasa muchas veces en la vida. A veces vamos sobre ruedas, hay periodos donde vamos sobre ruedas y vamos a velocidad. Pero hay momentos en los que Dios presenta dificultades, donde la vida y las realidades son adversas y cómo tenemos que avanzar. O casi no avanzamos. ¿Sí? Hay años que uno dice, este año no avanzamos, retrocedimos o estamos dando vueltas, o estamos con dificultad avanzando porque los vientos nos son contrarios. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la embarcación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces miren, amados hermanos, lo que nos está diciendo aquí Santiago. Miren las naves que son como nuestra propia vida, son grandes, difíciles de manejar, pero además de eso vienen vientos huracanados que la hacen más difícil. Y cuando vienen los huracanes de frente, que soplan contra nosotros, nos dificulta caminar. Y viene la dificultad. Y como hay peligro de muerte, necesitamos ayuda. Pablo les amonestaba y les decía, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Miren lo interesante, hay peligro, van despacio, hay amenaza, los vientos son contrarios, hay riesgo y van a tener pérdidas. Y eso me parece interesante, amados hermanos, porque en la vida muchas veces tenemos pérdidas. Todos hemos enfrentado pérdidas. Que uno dice, mejor perder esto que perder la vida. Mejor abandonar esto que perder la paz o la tranquilidad. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que en esta embarcación iban a tener pérdida. ¿Quién quiere perder en el viaje de la vida? Si alguno de ustedes se prepara para perder. Alguno de ustedes dice, voy a hacer una inversión y no importa si la pierdo, eso no pasa nada. Alguno de ustedes dice, voy a emprender este proyecto y bueno, si fracaso, pues no es el primero. Ninguno, ¿cierto? Sensatamente todos planeamos para tener resultado, para tener triunfo, para llegar a puerto seguro, para no tener pérdidas, y cuando logramos eso nos sentimos felices. Pero cuando hay pérdidas, ¿qué decimos? Fracasamos. Cuando hay dificultad para avanzar, ¿qué decimos? No vale la pena. Y cuando a veces estamos en perjuicio y en amenaza, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y esto fue lo que sucedió. Y dice, no solo hay riesgo de pérdidas materiales, sino pérdida de la nave, incluso pérdida de la vida. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Miren lo interesante, y eso me llama la atención. Hay un riesgo y hay una situación difícil. Están en peligro de hundirse y de morir todos en la embarcación. ¿El centurión quién era? Era el militar, el guardia de todos los presos. El guardia de todos los presos dice, eso que está diciendo Pablo, no creo que suceda. Que nos toque botar el cargamento, botar las maletas y que podamos tener riesgo de perder la nave e incluso los presos. Él le daba más crédito al patrón de la nave o al dueño del cargamento que a Pablo.
¿Qué nos quiere decir esto, amados hermanos? Que en la vida, en medio de los peligros, cuando estamos en riesgo, cuando no avanzamos, cuando los vientos son contrarios, siempre podemos y debemos recibir ayuda de alguien o un consejo de alguien. Pero a veces cuando alguien nos aconseja, ¿qué le decimos? Estamos en peligro, estamos hundiéndonos. ¿Y qué le decimos? Yo pienso seguir así como voy, porque como vamos, vamos bien. ¿Sí? Nos dicen, se está hundiendo, va a morir, hay peligro, va a tener pérdidas. ¿Y nosotros qué decimos? No, usted no sabe tanto como yo sé de controlar mi vida. Yo tengo más sabiduría y no acepto su instrucción. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sureste, e invernar allí. ¿Quién debía tener más sabiduría para navegar o más discernimiento para las embarcaciones? ¿Un centurión o un capitán? ¿Y quién más sabiduría? ¿O un viajero frecuente? Pablo era viajero frecuente, tenía muchas millas. Pablo debía tener conocimiento del mar, porque viajaba frecuentemente, porque tenía un alto conocimiento de la cultura y de la zona y de la región, y porque él tenía el discernimiento y la sabiduría de Dios. Y él dijo, nos vamos a hundir. Esa amonestación era al lugar, porque él entendía los tiempos, los lugares, y porque él sabía que Dios le estaba dirigiendo. Pero este capitán dijo que no. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, es decir, el encuentro de dos vientos o dos corrientes de aire que se constituyó en un huracán. Recuerden que cuando hay huracanes en alta mar, se aconseja que no hayan navegantes o pesqueros o buques en las costas porque van a naufragar. Pero ellos están en alta mar, están pasando el Mediterráneo y viene un Euroclidón, es decir, un huracán fuertísimo, el encuentro de dos corrientes que van a hundir la nave. ¿Quién tenía la razón? ¿El centurión o Pablo? Pablo, viajero frecuente, que tenía muchas millas acumuladas. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, se acabó todo. Nos entregamos a la voluntad de Dios, a lo que suceda, porque no podemos. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos o logramos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Todas estas frases que está diciendo aquí el apóstol Pablo que él vivió, es lo que muchas veces enfrentamos según el texto de Santiago. Vamos a la deriva, quedamos a la suerte, quedamos a lo que suceda, porque nos quedamos sin un director de la nave. Quedamos a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo no creo que Pablo esté exagerando. Creo que está describiendo una realidad de gran peligro, de gran amenaza, donde él simplemente dijo, estamos a la deriva, no podemos hacer nada, aquí vamos a morir. Amados hermanos, eso sucede en muchos episodios de nuestra vida, no sé si les ha pasado. Estamos aquí dando el testimonio, pero ha habido episodios en nuestra vida desde niños que hemos dicho, de esta no salimos. ¿Sí? Situaciones dramáticas en la economía, situaciones de la naturaleza, situaciones de la vida propia, situaciones de enfermedad, situaciones de riesgo, donde uno dice, me despido, me echo la bendición y que Dios me cuide, porque aquí no hay salida. ¿Les ha pasado? ¿Qué hacemos en esas situaciones cuando los vientos son contrarios y cuando nos quedamos a la deriva y sin ninguna esperanza?
Aquí dice Pablo, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es decir, se lo dije, se lo advertimos, le habíamos dicho que era imposible navegar solo, que era imposible gobernar la vida por su propia cuenta. Le habíamos dicho que no tomara riesgos, sino que pidiera ayuda. No lo hizo. ¿Qué pasó? Se lo habíamos dicho. Pero ustedes no lo hicieron. Entonces ahora yo los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Una voz de esperanza. Pero noten lo interesante. Lo primero que hizo Pablo fue amonestar a la tripulación. Y lo segundo que hace es exhortarlos, es decir, llamarles fuertemente la atención. Amados hermanos, en todas las situaciones de la vida tan difíciles que tenemos, necesitamos que la palabra de Dios nos amoneste y ser exhortados a tener buen ánimo. Y uno dice, pero ¿cómo voy a estar animado si me estoy hundiendo? Si estoy en gran peligro, si todo lo que yo construí se está desbaratando o se está sumergiendo, ¿cómo voy a tener buen ánimo? Pídame otra cosa. Menos ánimo y menos esperanza. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no va a haber pérdidas, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien sirvo y de quien soy. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanecen en la nave, nosotros no podemos salvarnos. Miren lo interesante, pareciera que quien está capitaneando aquí la nave es Pablo. Pablo es un preso, está siendo llevado para ser presentado al César, y para ser condenado de muerte, pero está piloteando la nave y diciendo hagamos esto o hagamos aquello, porque si no hacemos eso no podemos salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Cómo les parece? ¿Hubo un peligro? ¿Cuántos días pasó ese crucero? Dice que en el 14º día comieron, 14 días sin comer nada. Y cuando uno no come es porque está o muy emocionado o muy asustado. Y aquí están demasiado asustados. No comieron nada. Un ayuno obligado por la angustia, el temor, la zozobra de morir. Amados hermanos, por eso nuestra vida necesita un capitán. Porque cuando soplan vientos fuertes, ¿qué hace el capitán del barco? No teman, yo estoy con ustedes, no se preocupen. Y ordena a los vientos y al mar que se detengan. ¿Recuerda lo que sucedió con los pescadores en el mar de Galilea? Pero si no tenemos un capitán que gobierne y pilotee el barco, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cada vez que soplan esos vientos tan fuertes? Nos llevan, nos sobrepasan.
Es muy importante lo que está diciendo aquí Pablo, porque Pablo describe con detalle lo que él vivió, pero también lo que nosotros vivimos en muchos episodios de nuestra vida. Evidentemente ninguno de esos episodios de nosotros lo ha vivido en alta mar, lo hemos vivido en tierra firme. Pero cuando nos han dicho estás enfermo y tienes este riesgo de morir, ¿qué pasa? O sea, algunos de ustedes cantan alabanzas, viene a la iglesia y trae una ofrenda y dice estoy feliz porque me pusieron una cirugía y estoy en peligro de morirme. ¿Qué sucede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia? Nos angustiamos. ¿Sí? Decimos, ¿y ahora qué va a suceder de mi vida? Quedamos a la deriva, decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo soluciono o cómo enfrento este huracán que es impetuoso y no tengo cómo solucionarlo? Pero aquí el texto dice, mirad también las naves, aunque son grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Cuál es el éxito de esta nave en medio de los vientos fuertes y contrarios? Tener un capitán. Tener un capitán que gobierne la nave y que gobierne la embarcación, porque de otra manera ningún barco llega a puerto seguro. Entonces, ¿cuál es el éxito para que usted tenga resultados en su vida? Tener un capitán. Y permitir que ese capitán lo gobierne. Dejar que ese capitán gobierne. Si ese capitán de este barco hubiera escuchado el consejo de Pablo a tiempo, hubiera sucedido distinto. Recuerde que Pablo les dijo, quedémonos aquí un tiempo mientras pasa el huracán o pasa la tormenta. Los huracanes no son eternos, son 15, 20 días y ya se aplacan. Pero ¿qué dijo el capitán y el centurión? Necesitamos llegar al César, a Roma, para entregar cuentas. Miren lo interesante, ¿qué les afanaba al capitán y al centurión? El centurión, como buen militar, debía ir a entregar órdenes al César. Y estaba estipulado el tiempo de la tardanza del viaje, y entonces ya habían calculado cuándo llegaban los presos. ¿Para qué querían los presos? Para juzgarlos. Y César ya estaba notificado que los presos iban en camino. Pablo dice, detengámonos un poco, quedémonos y esperemos que pase la tormenta. Y se hubieran evitado el naufragio. Pero ¿qué dijeron los directores de la embarcación? No, hay que llegar rápido al puerto. Y eso también nos enseña, amados hermanos, que hay momentos en la vida en que también hay que frenar. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado en el capítulo? Hay que frenar porque a veces la vida, con el ímpetu que la llevamos, con la velocidad que la llevamos, no nos está dando resultado y tenemos que hacer frenos o paradas para calcular, revisar, para redireccionar y para tener sabiduría y para tomar aliento. Si hay una tempestad que está atacándonos y nosotros seguimos, pues vamos a morir. ¿Qué sería mejor? Esperar un poco. Los campesinos saben cuándo es el momento de la siembra. Y cuando hay épocas hostiles climáticas, ellos dicen, este año no podemos sembrar, porque si sembramos perdemos. O este año no podemos cosechar porque la cosecha está muy bajo el precio y vamos a perder. Mejor esperemos. Pero a veces nosotros en la vida vamos en una carrera sin freno. A veces no hacemos paradas para evaluar, para considerar, para mirar si es conveniente o no, o qué estamos haciendo mal, sino que simplemente seguimos y tenemos grandes pérdidas. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Cuál era la preocupación del centurión? Los presos que tenía que llevarlos al César, y si no los llevaba moría él. Entonces él dijo, si no logramos salvarlos, los matamos y yo voy y le digo que los maté. Y cumplí la misión. Entonces los soldados acordaron, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave
Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Final feliz de esta historia. Pero ¿qué pérdidas tuvieron? La nave se perdió, que era una fortuna de dinero lo que se perdió. Todo el cargamento se perdió, pero ellos se salvaron. ¿Qué precauciones se hubieran tenido y se hubiera evitado el riesgo? Esperar un poco que pasara el huracán, escuchar la amonestación de Pablo, tomar algunas prevenciones, pero no se hicieron y sufrieron grandemente. Las naves, amados hermanos, sufren vientos y sufren vientos inesperados. Casi siempre los meteorólogos nos dicen que llegan huracanes que no se habían previsto. Sí, rápidamente nos dicen, prepárense porque el próximo mes viene un huracán y viene con mucha fuerza. Y las personas tienen que tomar cuidado para que no se hundan. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Por qué debemos encomendar al Señor nuestro camino? Porque hay cosas inciertas. Las cosas inciertas se conocen como contingencias, situaciones que nos llegan de momento y no sabemos, y que tenemos que enfrentarlas. Y el Salmo 57:2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Amados hermanos, todos, absolutamente todos hemos vivido huracanes. Y si no los hemos vivido, nos van a llegar. Situaciones que no esperábamos y que nos quieren tumbar al piso, que quieren poner en riesgo nuestra fe y que con seguridad nos hacen naufragar. ¿Cuál es la única esperanza para salir? El texto dice, en el versículo que estamos, dice, deben ser gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y aquí es donde se pone un poco complejo porque primero ya sabemos que la vida es difícil. Segundo, ya sabemos que vienen circunstancias inesperadas a nuestra vida. Pero tercero, no queremos dejarnos gobernar. Entonces, ¿cuál es el resultado natural? Fracaso. Y ustedes lo pueden comprobar. Cuando hay personas que llorando les dicen, mire, yo no sé qué hacer en la vida, estoy frustrado, agoté todos mis recursos y no sé qué hacer, y uno les dice, vaya a Cristo, ¿qué dicen? No van a Cristo. La mayoría de ellos dicen, no, yo lo pienso, espera, voy a buscar otra opción, o muchas gracias por el consejo, le agradezco, pero no están interesados en ir a Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Todo hombre falto de sabiduría sabe que tiene peligros y amenazas, pero no quiere ser gobernado. Él quiere dirigir su vida y va a fracasar. Pero todo aquel que tiene sabiduría y prudencia va a Cristo y le dice, Señor, gobierna mi vida. Y ser gobernado significa rendir nuestra vida en las manos del Señor. Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Por eso también la Biblia dice que debemos ser como niños. ¿Qué hacían nuestros hijos cuando estaban bien pequeños, en los primeros años? Se dejaban guiar. Incluso les tiraban la manito para que uno los llevara. Y uno de la mano los podía llevar y estaban seguros. Pero apenas ellos pudieron caminar solitos, ¿qué decían? Yo camino solo. Yo puedo. Eso decía yo desde niño. Yo puedo. Y todavía creo que puedo. ¿Sí? Siempre nos cuesta pensar que no podemos. Y nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta decir, es imposible para mí, no puedo, Señor, ten misericordia. Esa es la oración menos común que hacemos. Porque la oración más común es, Señor, gracias por todo lo que yo puedo. ¿Sí? Te doy gracias porque soy fuerte y soy valiente y lo logré. Pero muy poco oramos, Señor, ayúdame, no puedo, soy incapaz. ¿Sí oramos así a diario? Esa oración no la tenemos porque es que nosotros podemos. En el Salmo 39, versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Y en el Salmo 32, 9 que memorizamos, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Noten, amados hermanos, que estamos en alta mar,
el barco se nos está hundiendo, los vientos nos son contrarios, perdemos la esperanza de vivir, pero seguimos diciendo yo puedo. Y de esos creadores son el rendirse, ¿cómo es? Retroceder nunca, rendirse jamás, que es un eslogan nuestro, ¿cierto? Eso no es evangelio. Ese es el eslogan nuestro, retroceder, nunca rendirse jamás. Usted no come, pero erute apoyo, ¿cierto? Usted no tiene nada, pero échele la fragancia de que usted tiene buen gusto. Usted está muerto, está hundido, pero dé la apariencia. ¿Sí? Nos han dicho a nosotros que gran parte de la población que camina a nuestro alrededor vive de apariencia. Si los ve uno bien vestidos, en buenos apartamentos, con buenos carros, pero todo lo deben. ¿Sí? Que están colgando de un hilo intentando no hundirse para mantener la apariencia. ¿Sí? Y uno ve a esas personas. Hay personas que tienen buenos carros y uno dice, bueno, podemos ir a dar una vuelta, es que estoy sin gasolina. ¿Sí? Pues no tengo para el parqueadero. Uno dice, bueno, entonces ¿para qué tiene un vehículo si no tiene ni siquiera para mantenerlo? Esa es la apariencia. Y nosotros siempre queremos dar la apariencia de que somos fuertes, que podemos, que lo vamos a lograr cuando estamos hundidos y perdidos. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, ustedes y yo necesitamos dejarnos gobernar, no seamos brutos, perdónenme el término, no seamos como el mulo, ¿sí? Torpes, no seamos como el caballo que toca ponerle un cabestro para doblegarlo y hacer lo que haga su voluntad. Pero así somos nosotros en la mayoría de las veces. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Fue prudente? ¿Fue sabio? ¿Fue sensato? ¿Recuerdan qué hicieron? Ahora, en el desierto no tuvieron tempestades como las que nos muestra el apóstol Pablo. En el desierto estuvieron tranquilos. Tuvieron provisión sin trabajar. Imagínense 40 años sin trabajar y teniendo provisión. El único trabajo que tenían era irse a las 6 de la mañana, 1,5 kilómetros de la tienda, que era una caminata genial con el sol de la mañana, a recoger un poco de maná. Y luego traerlo, tostarlo y comerlo y esperar el otro día. Ese era el único trabajo, 40 años. ¿Y ellos qué dijeron? Estamos hastiados, ¿sí? Estamos aburridos de tanto trabajo y tanta rutina. No tuvieron vientos difíciles, pero ellos protestaron contra Dios. Y ellos vieron difícil y dijeron, es que siempre comiendo lo mismo, siempre en lo mismo, siempre viviendo bien, y Dios los mató porque no querían hacer su voluntad. Pero cuando vienen vientos difíciles necesitamos la gracia del Señor. Yo no sé si usted está viviendo esos vientos difíciles, que esos vientos lo están haciendo frenar, que esos vientos lo están haciendo tener peligro, que usted está sintiendo que en medio de esos retos se está quedando a la deriva y no sabe qué hacer. Posiblemente alguno de ustedes está viviendo esos retos en su salud, en su vejez, en su economía, en su hogar, en muchas áreas de la vida, que usted dice, estoy en un tormento, no sé ni para dónde voy. ¿Sí? No sé ni para dónde voy y no sé qué va a pasar con mi vida. Entonces lo único que usted puede hacer es clamar ayuda y decir, Señor, dirige mi vida, gobierna mi vida, no quiero tener riesgo, pero aún si tuviera pérdida, Señor, enséñame tus sendas, caminaré en tus caminos. Pero a veces lo grave del asunto es que nosotros estamos tocando fondo y seguimos rebeldes. ¿Se acuerdan de un profeta, Jonás? Que estaba tocando fondo en su rebeldía y en su trato, y en lugar de rendirse al Señor decía, pues no. Y el Señor le dice, mucho te enojas, y él le dice, sí, y a veces nos pasa eso, ¿cierto? Estamos hundidos, nos lanzan el salvavidas y nosotros que decimos, gracias, muy amable, yo puedo solo. Y esa es la torpeza de nuestro corazón. Por eso se compara aquí en el ejemplo al caballo y nos compara la Escritura al caballo. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está esa nave? La nave no es la boca, ¿no? La nave es nuestra propia vida. ¿Cómo están esos vientos? ¿Están soplando muy duro? ¿Estamos en primavera, en invierno? ¿Cómo estamos? Hay momentos de serenidad que son maravillosos, los disfrutamos, avanzamos, pero hay momentos en los que hay que detenernos. Si vamos por un camino, por ejemplo, vamos en una moto,
el tiempo está soleado, pues vamos con ropa ligera. Pero si hay una tempestad, una lluvia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir? ¿O mejor frenar, ponernos un ropaje adecuado, unas botas, unas chaquetas, unas capas para sobreponernos? Pero a veces no queremos frenar porque pensamos que perdemos mucho tiempo. Amados hermanos, dice la Biblia, miren las naves porque aunque son grandes y llevadas por impetuosos vientos, pueden llegar a puerto seguro si tienen un buen capitán. Si alguien que las pilotee bien, las lleva a puerto seguro. Usted solo va a llegar a puerto seguro si su vida está gobernada por Cristo. Si usted permite que Él gobierne su vida, si usted escucha el consejo, si usted atiende el consejo, si el centurión y el capitán de la nave hubieran escuchado a Pablo, no hubieran tenido esa pérdida, ni de la nave, ni de la carga, ni el susto tan terrible por 14 días de estar en alta mar. Yo no me imagino 14 días sin ver el sol ni las estrellas, sin comer, en una angustia terrible. O sea, eso es una eternidad. Ellos hubieran podido salvarse si hubieran escuchado consejo. Muchas veces no escuchamos el consejo, amados hermanos. Y ahí se radica nuestra falta de entendimiento. Por eso nuestro clamor es, Señor, vamos a naufragar, ayúdanos. Porque si no, morimos. Y no morimos porque tú nos expusiste, sino porque nosotros no escuchamos consejo, no escuchamos las amonestaciones y no hicimos el frenado. ¿Sí? Recuerden que cuando uno va subiendo y va a comenzar a descender, hay unas señales que dice revise los frenos, curvas peligrosas, revise los frenos, descenso de riesgo, revise los frenos. Y cuando no revisamos y no frenamos, a veces Dios nos tiene que frenar. Y aquí dice que Dios los frenó, se salvaron, pero hubo gran riesgo de pérdida. ¿Cómo están sus vidas? ¿Están perdiendo o ganando? ¿Estamos a velocidad o estamos con vientos contrarios? ¿Estamos a la deriva o no? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Ahora, si vamos a velocidad, pues genial, pero Señor, ayúdame a frenar. Ayúdame a considerar que la vida no siempre va a la misma velocidad. Ayúdame a entender que tendré que frenarme y considerar y que tendré que comprender que muchas veces estoy equivocado. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da hoy un ejemplo, que es un ejemplo que nos identifica de cómo la vida tiene sus grandes retos. No podemos negar los retos, no podemos ocultarlos, no podemos negar que hay crisis, que hay escasez, que hay dolor, hay enfermedad, hay pérdidas, hay traiciones, hay adversidades, hay aflicciones, hay circunstancias inesperadas. No podemos negar que esas situaciones impactan nuestra vida, que nos generan desánimo, ansiedad, angustia, tristeza, frustración, y que todas esas situaciones pegan con ímpetu contra nosotros y desafían la fe nuestra. No podemos negar que cada situación que vivimos en la casa, en el trabajo, en nuestra vida personal y en la sociedad no tenga ningún impacto. Sí tiene un impacto. Tienen impactos desafiantes, devastadores. A veces nos tumban, a veces nos llevan a quedarnos sin sentido, sin aliento y no saber qué hacer. A veces la situación de los hogares, de los hijos, de la salud, de la economía, es tan fuerte que nos deja aturdidos y nos deja en el piso pensando que estamos caídos y que no hay más. Así como Elías, que se tiró y dijo, me voy a morir aquí, aquí se acaba todo. Pero tú le dijiste, levántate y come porque largo camino te resta. Gracias por ayudarnos a entender que tú eres el único que puedes gobernar nuestra vida y que el único que puedes dirigir nuestra vida a puerto seguro y saber sortear los vientos contrarios eres tú. Ayúdanos a confiar nuestra vida en ti, Señor. Ayúdanos a entregarnos, a rendirnos, a entregarnos totalmente a ti para que tú nos auxilies. Ayúdanos a no pensar que nosotros podemos, a no pensar que podemos avanzar sin ti y que si en algún caso te necesitamos, pues te vamos a pedir ayuda. Ayúdanos a entender que no podemos dar un paso
que no podemos lograr un proyecto, que no podemos lograr un propósito si no es con tu ayuda. Y que cada vez que hemos intentado hacerlo por nuestras cuentas, hemos perdido, hemos fracasado. Tenemos cicatrices, tenemos evidencias de pérdida, de fracaso, porque no hemos escuchado tu palabra y no hemos seguido tus enseñanzas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que nuestra vida se dirija a ti y para que tú, por favor, tomes el control absoluto de nuestra vida y nos permitas ser llevados a puerto seguro. Ayúdanos, Señor, porque muchos nos estamos desviando, muchos estamos hundiéndonos, muchos estamos perdiendo y perdiendo incluso el ánimo, la esperanza y la oportunidad de vivir. Pero si tú nos auxilias, nuestros hogares tienen esperanza, nuestras familias tienen propósito, nuestra iglesia tiene futuro. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos y te lo suplicamos. Ten misericordia de nosotros, porque nos hundimos. Ten piedad de nosotros, sálvanos que perecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.